En una elegante hacienda a las afueras de San Miguel de Allende, rodeada de luces suaves y copas alzadas, Julieta Sandoval, de 26 años, celebraba su tercer aniversario de matrimonio con Alejandro, un exitoso contador. La noche parecía perfecta, hasta que, en medio del brindis, su jefe, el carismático y poderoso Germán del Valle, se inclinó hacia Alejandro y susurró, sin remordimiento: «Amo a tu esposa». Julieta se congeló. Todos los presentes seguían riendo, ajenos a lo que acababa de suceder. Alejandro no dijo una sola palabra. Ni una pregunta, ni una reacción, ni un gesto. Desde ese instante, Julieta empezó a cuestionarlo todo. ¿Qué sabía Alejandro? ¿Por qué no reaccionó? Y, lo más importante, ¿quién era realmente el hombre con el que compartía su vida? Lo que comenzó como una provocación terminó desenterrando secretos que cambiarían su matrimonio, su pasado y su destino. Porque a veces, el silencio de quien debería defenderte grita más fuerte que cualquier traición. ¿Y tú? ¿Qué harías si, frente a todos, declararan amor a tu esposa y tu esposo no dijera ni una palabra? Suscríbete al canal para descubrir historias donde el silencio duele más que la traición y la verdad siempre encuentra su momento para salir. Introducción. El susurro que lo cambió todo. La hacienda El Rosario brillaba bajo el cálido atardecer de San Miguel de Allende. Las bugambilias trepadoras enmarcaban los arcos coloniales, mientras farolillos dispersos proyectaban una luz dorada sobre la celebración. Julieta Sandoval observaba el lugar con una mezcla de orgullo y nostalgia. 3 años de matrimonio con Alejandro Vega merecían esta celebración. Sus rizos dorados caían con gracia sobre sus hombros, y sus ojos color miel reflejaban las luces cálidas del patio. A sus 26 años, Julieta representaba la imagen del éxito. Graduada con honores en administración, con un trabajo respetable en una empresa de importaciones, y casada con un contador cuya carrera despegaba bajo la tutela de Germán del Valle, dueño de una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. La mesa principal estaba dispuesta con esmero, con centros de flores mexicanas tradicionales y velas que danzaban con la suave brisa nocturna. Los invitados, colegas de ambos, familiares cercanos y amigos de toda la vida, reían mientras compartían anécdotas sobre la pareja. «¡Por otros 3 años maravillosos!», exclamó Elena, la hermana menor de Julieta, levantando su copa. Alejandro, un hombre de facciones serias pero amables, vestido con un traje gris perfectamente cortado, sonrió a su esposa. Sus ojos oscuros parecían cansados, pero Julieta atribuyó esto al estrés laboral que venía arrastrando desde hacía meses. «Por nosotros», respondió él, chocando suavemente su copa con la de ella. Fue entonces cuando Germán del Valle, un hombre de 50 años con presencia imponente y sonrisa calculadora, se acercó a la mesa. Su traje italiano y su reloj de lujo confirmaban su estatus como el hombre más poderoso en la sala. «Alejandro, muchacho, ¿me permites un momento?», pidió, colocando una mano sobre el hombro de su empleado. Julieta notó cómo su esposo se tensaba ante el contacto, pero asintió y se levantó para seguir a su jefe. Los observó conversar en un rincón del patio, sus siluetas recortadas contra la pared ocre de la hacienda. Germán gesticulaba con intensidad mientras Alejandro escuchaba, cabeza gacha, asintiendo ocasionalmente. Cuando regresaron a la mesa, algo había cambiado. Germán tomó asiento junto a ellos, demasiado cerca para el gusto de Julieta. El ambiente se enrareció cuando el empresario levantó su copa para un brindis. «Por Alejandro y su preciosa esposa», declaró con voz aterciopelada. «Que su matrimonio siga siendo tan conveniente como hasta ahora». Los invitados rieron, interpretando el comentario como un simple chiste. Pero entonces, mientras todos bebían, Germán se inclinó hacia Alejandro. Sus labios se movieron cerca del oído del contador,
Pero en el repentino silencio que siguió al brindis, sus palabras resultaron claramente audibles para Julieta. «Amo a tu esposa», susurró sin rastro de remordimiento. El tiempo se congeló. Julieta sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras sus ojos buscaban desesperadamente los de Alejandro. Esperaba indignación, furia, cualquier reacción que demostrara que había escuchado aquella imperdonable confesión. Pero Alejandro no dijo una sola palabra, ni siquiera levantó la mirada de su plato. Simplemente continuó cortando meticulosamente su filete como si nada hubiera ocurrido. Germán, por su parte, dirigió una mirada penetrante a Julieta, una que contenía demasiada familiaridad. Su sonrisa, lejos de parecer la de un jefe cordial, transmitía una intimidad que la hizo estremecer. El resto de la velada transcurrió como en una pesadilla en cámara lenta. Julieta mantuvo las apariencias, sonriendo mecánicamente, respondiendo preguntas con automatismo. Pero su mente hervía con preguntas. ¿Por qué Alejandro no había reaccionado? ¿Qué significaba aquel silencio? ¿Y por qué Germán se había atrevido a decir algo así? Cuando el último invitado se despidió, el silencio entre Julieta y Alejandro era ensordecedor. El camino de regreso a casa en el coche fue igualmente opresivo, cada kilómetro aumentando el peso de las palabras no dichas. ¿No vas a decir nada?, preguntó Julieta cuando entraron a su departamento en el centro histórico de San Miguel. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa del recibidor con precisión calculada. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto requiriera una deliberación exhaustiva. ¿De qué?, respondió evitando su mirada. «Sabes perfectamente sobre qué». La voz de Julieta tembló. «Sobre lo que dijo Germán. Sobre que te dijo que me ama. ¿Cómo puedes quedarte callado ante algo así?» Alejandro se aflojó la corbata con dedos que delataban un ligero temblor. «Germán dice muchas cosas cuando bebe. No deberías tomarlo en serio». «¿Estás bromeando?» Julieta sentía cómo la incredulidad daba paso a la ira. Tu jefe acaba de confesar que ama a tu esposa en tu cara, y tu única respuesta es que ¿dice muchas cosas? Alejandro pasó junto a ella, caminó al dormitorio, como si la conversación no hubiera terminado. Fue ese desdén lo que finalmente quebró la compostura de Julieta. «¡Alejandro!», exclamó, siguiéndolo. «¿Qué está pasando? ¿Hay algo que debas saber? Porque esto no es normal. Tu reacción no es normal». Él se detuvo en el umbral de la habitación. Por un momento, Julieta creyó ver una sombra de culpa atravesar su rostro. Luego, sus facciones se endurecieron. «No hay nada que saber, Julieta. Estás exagerando como siempre. Ha sido un día largo y estoy cansado. Hablemos mañana». Con esas palabras entró al baño y cerró la puerta, dejando a Julieta sola con el eco de su indiferencia. Esa noche, mientras observaba a su esposo dormir a su lado, Julieta supo que algo fundamental se había roto. No era solo la provocación de Germán lo que la perturbaba, sino la pasividad de Alejandro, como si aquellas palabras hubieran estado cargadas de un significado que solo ellos dos comprendían. En la penumbra de su habitación, rodeada por fotografías de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, Julieta tomó una decisión. Descubriría qué secreto se escondía tras el silencio de su esposo, sin importar cuán dolorosa fuera la verdad. Lo que no sabía era que aquella búsqueda la llevaría a desenterrar no solo los secretos de Alejandro, sino también partes de su propio pasado que había luchado por olvidar. Si esta historia te está intrigando y quieres descubrir qué secretos oculta este matrimonio, no olvides suscribirte al canal. En el próximo capítulo, Julieta comenzará a desentrañar una red de mentiras que cambiará su vida para siempre. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta historia que apenas comienza. Capítulo 2. La verdad bajo los naipes. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo de San Miguel de Allende reflejara la confusión en el corazón de Julieta. Con movimientos mecánicos, preparó café mientras escuchaba a Alejandro alistarse para el trabajo, siguiendo su rutina como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Llegaré tarde hoy», anunció él, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo.
Tenemos una auditoría importante. Julieta asintió, observándolo con nuevos ojos. ¿Quién era realmente este hombre con quien compartía su vida? La duda se había instalado como una sombra entre ellos. ¿Habrá partida de póker esta noche?, preguntó con aparente casualidad. La mano de Alejandro se congeló en el nudo de su corbata. Sus ojos, reflejados en el espejo, encontraron los de ella con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Miedo? ¿Cómo sabes de las partidas? Su voz intentaba sonar despreocupada, pero Julieta percibió la tensión subyacente. Elena mencionó algo anoche, mintió con facilidad. Dijo que Germán es todo un anfitrión para sus empleados favoritos. Alejandro terminó de arreglarse con movimientos más rápidos y menos precisos que de costumbre. No es nada importante, solo una forma de hacer conexiones profesionales, respondió evitando elaborar. Y no, hoy no hay partida. Cuando la puerta se cerró tras él, Julieta sintió que su respuesta había confirmado sus sospechas. Había algo más en esas reuniones nocturnas. Sin pensarlo 2 veces, marcó el número de Carmen, su mejor amiga desde la universidad y la persona más perspicaz que conocía. «Necesito tu ayuda», dijo en cuanto Carmen contestó. «Hay algo muy extraño pasando con Alejandro y su jefe». 2 horas después, las 2 mujeres estaban sentadas en la terraza del Café de la Conspiración, un rincón discreto donde los turistas rara vez se aventuraban. Julieta había relatado los eventos de la cena con lujo de detalles. «Entonces, ¿crees que estas partidas de póker son más que simples reuniones de trabajo?», preguntó Carmen, sus ojos oscuros entrecerrados en concentración. «Estoy segura», afirmó Julieta. «La forma en que reaccionó cuando las mencioné. Hay algo que no me está contando». Carmen tomó un sorbo de su té de jazmín, pensativa. «Conozco a alguien que podría ayudarnos», dijo finalmente. «Mi primo Mateo trabaja como mesero en eventos privados. Ha servido en la casa de Germán del Valle varias veces. Podría averiguar cuándo será la próxima partida». «¿Crees que podría infiltrarme?». Los ojos color miel de Julieta brillaron con determinación. «No exactamente», sonrió Carmen, «pero podríamos averiguar qué ocurre allí dentro». 3 días después, Julieta recibió un mensaje de Carmen. «Jueves, 9 p.m. Mateo estará allí. Dice que lleves la cámara que te di». El jueves por la noche, mientras Alejandro se preparaba para salir, Julieta notó detalles que antes había pasado por alto. El ligero temblor en sus manos al abotonarse la camisa, la forma en que bebió un whisky directamente de la botella, algo que nunca hacía, y, sobre todo, la mirada de un hombre que camina hacia el patíbulo. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Perfectamente», respondió él con una sonrisa tensa. «Solo cansado por la auditoría». «¿Seguro que es solo eso?», insistió Julieta, dándole una oportunidad de sincerarse. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?». Por un momento pareció que Alejandro iba a quebrarse. Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro, sus labios se entreabrieron como para confesar algo. Luego el momento pasó. Su expresión se endureció nuevamente. «Por supuesto», respondió con frialdad. «No hay nada más». Cuando la puerta se cerró tras él, Julieta esperó 10 minutos exactos antes de tomar su bolso donde había escondido la pequeña cámara que Carmen le había proporcionado. La mansión de Germán del Valle se alzaba imponente en las colinas que rodeaban San Miguel. A diferencia de las coloridas casas coloniales del centro, era una construcción moderna y minimalista de concreto y cristal, una declaración ostentosa de poder y riqueza. Siguiendo las instrucciones de Carmen, Julieta rodeó la propiedad hasta una pequeña puerta lateral utilizada por el personal de servicio. Mateo la esperaba allí, su uniforme de mesero impecable. «¿Señora Vega?», saludó con nerviosismo. Carmen me explicó la situación. Puedo introducirla como mi asistente, pero debe ser extremadamente discreta. Si el señor del Valle descubre que... No lo hará, aseguró Julieta. Solo necesito ver qué ocurre en esas partidas. Mateo asintió, no del todo convencido, y le entregó un uniforme similar al suyo. La partida ya comenzó en el salón principal. Le mostraré dónde puede observar sin ser vista. Minutos después, vestida como personal de servicio,
Julieta se deslizaba por los pasillos de la mansión siguiendo a Mateo. La llevó hasta una pequeña antesala conectada al salón principal a través de una puerta de servicio disimulada en la pared. «Desde aquí puede ver y escuchar todo», explicó en voz baja. «Yo debo volver a servir. Volveré en una hora para sacarla». Una vez sola, Julieta se acercó cautelosamente a la rendija que permitía observar el salón. Lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Alrededor de una mesa de póker de caoba se sentaban 6 hombres. Reconoció a Germán presidiendo la mesa y a Alejandro a su derecha, visiblemente tenso. Los otros 4 eran socios y clientes importantes de la firma, hombres poderosos en el ámbito empresarial de Guanajuato. El humo de los puros creaba una neblina azulada que flotaba sobre ellos como un presagio. Lo que más impactó a Julieta no fue la escena en sí, sino las cantidades de dinero que se movían sobre la mesa. Las apuestas comenzaban en miles de pesos y escalaban rápidamente. Marido, siempre tan prudente con el dinero, apostaba sumas que representaban meses de su salario con una expresión impasible que apenas ocultaba su desesperación. «Parece que la suerte no te acompaña hoy, Alejandro», comentó Germán con falsa simpatía, mientras arrastraba hacia sí una montaña de fichas. «¿Cuántos llevas perdido esta noche? ¿50,000? ¿60? «65,000», respondió Alejandro con voz tensa. «Quizás deberías retirarte», sugirió uno de los otros hombres. «Todos tenemos rachas malas». «No». La voz de Alejandro sonó más firme. «Puedo recuperarme». Germán sonrió, una sonrisa depredadora que envió escalofríos por la columna de Julieta. «Por supuesto que puedes seguir jugando, muchacho», dijo con tono indulgente. «Después de todo, siempre puedes pedir otro préstamo. ¿Cuánto me debes ya? ¿200,000? ¿300? Julieta ahogó un grito. ¿300,000 pesos? Era más de lo que ambos ganaban en un año. ¿Cómo era posible que no supiera nada de esto? 280,000, murmuró Alejandro, y Julieta pudo ver cómo la vergüenza teñía su rostro. Una suma considerable, comentó Germán barajando las cartas con destreza. Pero siempre hay formas de saldar deudas, ¿no es así? Especialmente entre amigos. La forma en que pronunció amigos hizo que Julieta se estremeciera. Había algo predatorio, algo cruel en su tono. «No volveré a apostar más que dinero», declaró Alejandro con súbita firmeza. «Lo que pasó la semana pasada fue un error. Estaba borracho». Germán soltó una carcajada que fue secundada por los demás hombres en la mesa. «¡Ja! ¡Un error!», exclamó, divertido. «Yo no lo llamaría así. Fue la apuesta más interesante que has hecho, y debo decir que valió cada peso». El corazón de Julieta latía tan fuerte que temía que pudieran escucharla desde el salón. ¿Qué había apostado Alejandro? «Suficiente». Alejandro parecía incómodo. «Fue una estupidez. No debía apostar a mi esposa». Las palabras cayeron como una bomba en los oídos de Julieta. El aire abandonó sus pulmones. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. «¿Y qué apuesta tan deliciosa?», continuó Germán, ajeno al tormento que sus palabras causaban más allá de la pared. «Una cena con tu encantadora esposa. Solo los dos, en mi cabaña del lago, sin que ella supiera que había sido ganada en una partida». Las risas de los hombres resonaron en el salón mientras Julieta sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Recordaba perfectamente aquella cena. Alejandro le había dicho que Germán quería discutir una posible promoción para ella en la empresa de importaciones donde trabajaba, ya que tenía contactos con el dueño. Había insistido en que era una gran oportunidad profesional, y ella, ingenuamente, había aceptado. La cena había sido perfectamente respetable. Germán había sido encantador, profesional, enfocado en hablar de negocios. No había ocurrido nada inapropiado. Pero ahora, sabiendo que todo había sido parte de una apuesta, Julieta se sentía violada en su confianza más básica. «Esta noche juego solo por dinero», insistió Alejandro, y Julieta percibió un temblor en su voz. «Y si pierdo más de lo que puedo pagar, me retiraré». «¿Seguro?». La voz de Germán adquirió un tono peligroso. «Porque siempre podríamos hacer las cosas más interesantes. Tu deuda es considerable, Alejandro.
pero hay formas de saldarla que podrían beneficiarnos a ambos. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados ocultos que Julieta no quería descifrar. «¿Qué sugieres?», preguntó finalmente Alejandro, y Julieta pudo ver cómo su resistencia se desmoronaba ante sus ojos. Germán se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero no lo suficiente para que Julieta no pudiera escucharlo. «Un fin de semana. Tu esposa. Mi villa en Puerto Vallarta. Ella pensará que es un premio por su desempeño laboral. Tú quedarás libre de deudas. Todos ganamos». Julieta contuvo un sollozo. La proposición era tan vil, tan degradante, que apenas podía procesarla. Pero lo peor estaba por venir. Lo peor era que Alejandro no respondió inmediatamente con un rotundo no, que guardó silencio, considerándolo, que no se levantó indignado de la mesa. «Yo no puedo hacer eso», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Piénsalo», insistió Germán. «Tu deuda borrada por completo. Un nuevo comienzo. Y te aseguro que tu esposa será tratada con el mayor respeto. Solo una agradable compañía para un hombre solitario». Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta de la antesala se abrió silenciosamente. Mateo había regresado. Su rostro una máscara de preocupación. «Debemos irnos», susurró. «Germán ha pedido que sirvan más whisky. Vendrán en cualquier momento». Con el corazón destrozado y la mente en caos, Julieta siguió a Mateo por los pasillos de servicio hasta la salida. Una vez fuera, las primeras lágrimas comenzaron a caer, mezclándose con la llovizna que había comenzado a descender sobre San Miguel. «Lo siento mucho, señora», murmuró Mateo, claramente incómodo ante su dolor. «¿Puedo llamarle un taxi?». Julieta negó con la cabeza. Necesitaba caminar. Necesitaba que el aire frío despejara su mente. Necesitaba tiempo para procesar la traición que acababa de presenciar. «Estaré bien», logró decir. «Gracias por tu ayuda». Mientras caminaba por las calles empedradas, cada paso resonando en el silencio de la noche, Julieta sentía cómo su mundo se desmoronaba y se reconstruía simultáneamente. El dolor daba paso a la rabia, y la rabia a una determinación fría y acerada. Alejandro no solo había guardado silencio ante la provocación de Germán durante su aniversario, la había apostado como si fuera una posesión, había permitido que otro hombre la tratara como mercancía, y ahora consideraba entregarla por un fin de semana completo para saldar sus deudas. Para cuando llegó al apartamento, vacío y oscuro, Julieta había tomado una decisión. No sería una víctima, no sería una ficha en el juego de estos hombres. Tomaría el control de su destino y les demostraría exactamente de qué estaba hecha una mujer traicionada. Porque si Alejandro y Germán creían que podían jugar con ella, estaban a punto de descubrir que habían apostado contra la persona equivocada. Capítulo 3. La reina del juego. Cuando Alejandro regresó a casa pasadas las 3 de la madrugada, encontró a Julieta sentada en el sillón de la sala, perfectamente erguida, con una copa de vino tinto en la mano y una expresión indescifrable en su rostro de porcelana. La luz de una única lámpara proyectaba sombras dramáticas que acentuaban sus pómulos altos y la determinación en sus ojos color miel. «Julieta», murmuró sorprendido, «¿qué haces despierta a esta hora?». Ella tomó un sorbo de vino con deliberada lentitud antes de responder. «Esperándote». Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. «¿Cómo estuvo la partida?». Alejandro se detuvo en seco, como un animal que percibe una trampa. «¿Qué partida?», intentó, su voz traicionando su nerviosismo. «Te dije que teníamos una reunión por la auditoría». Julieta sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Por favor, no me insultes con más mentiras», dijo, colocando suavemente la copa sobre la mesa de centro. «Sé exactamente dónde estabas, y sé exactamente lo que has estado haciendo estas últimas semanas. Lo que no sé, lo que realmente me gustaría entender,
es cómo pudiste apostarme en una mesa de póker. El color abandonó el rostro de Alejandro. Se tambaleó ligeramente buscando apoyo en el respaldo del sofá. Julieta, yo puedo explicarlo, balbuceó. ¿Explicar qué parte?, preguntó ella con la misma calma inquietante. ¿Cómo apostaste a tu esposa en un juego? ¿O cómo estabas considerando prestarme a tu jefe por un fin de semana completo para saldar tus deudas? Alejandro se desplomó en el sillón frente a ella, toda pretensión de inocencia evaporada. Estaba borracho esa noche, murmuró, pasándose una mano temblorosa por el rostro. Hoy no iba a aceptar su propuesta, jamás lo haría. Pero no la rechazaste de inmediato, señaló Julieta. La consideraste. Vi tu rostro, Alejandro. Te vi dudar. Porque estoy desesperado, exclamó él. Y por primera vez, Julieta vio el verdadero alcance de su tormento. Debo 300,000 pesos que no tengo. Germán me tiene atrapado. Si no pago, no solo perderé mi trabajo. Él se asegurará de que nadie en San Miguel me contrate jamás. ¿Y cómo llegaste a deber tanto?, preguntó Julieta, aunque ya intuía la respuesta. Alejandro bajó la mirada, la vergüenza evidente en cada línea de su cuerpo. Al principio eran solo pequeñas apuestas, confesó. Partidas amistosas, decía Germán, una forma de integrarme al equipo. Pero las apuestas fueron creciendo. Y cuando empecé a perder, él me ofreció préstamos. Antes de darme cuenta, estaba atrapado en un ciclo que no podía romper. ¿Y por qué no me lo contaste? La voz de Julieta finalmente reveló un atisbo de dolor. Somos un equipo, Alejandro, o al menos creía que lo éramos. Tenía vergüenza, admitió él, y miedo de decepcionarte, de que vieras en lo que me he convertido. Julieta lo observó en silencio, evaluando al hombre que una vez había amado con todo su corazón. Lo que veía ahora era una sombra, un títere cuyos hilos manejaba Germán del Valle. ¿Esa cena?, dijo finalmente, la que tuve con Germán hace 2 semanas. Fue porque te ganó en una apuesta, ¿verdad? Alejandro asintió, incapaz de sostener su mirada. Me dijo que solo quería cenar contigo, que sería perfectamente respetuoso. ¿Y lo fue, verdad?, preguntó con una nota de desesperación. No intentó nada inapropiado, ¿verdad? La pregunta encendió una nueva chispa de furia en Julieta. ¿Y eso lo hace mejor? ¿El hecho de que no me faltara el respeto físicamente justifica que me usaras como moneda de cambio? Me mentiste, Alejandro. Me enviaste a esa cena sin mi consentimiento informado. Me convertiste en un objeto que podía ser apostado. Las lágrimas finalmente aparecieron en los ojos de Alejandro. Lo sé, susurró, y lo lamento más de lo que puedo expresar. Si pudiera volver atrás, pero no puedes, lo interrumpió Julieta. Lo hecho está. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahora? Alejandro la miró con sorpresa. ¿Vamos?, repitió, como si no pudiera creer que todavía existiera un nosotros después de lo que había confesado. Germán del Valle no solo ha destruido a ti, explicó Julieta levantándose con gracia felina. Ha intentado destruirnos a ambos, y eso no puedo perdonarlo. ¿Qué estás pensando?, preguntó Alejandro, desconcertado por el súbito cambio en su esposa. Julieta caminó hasta el ventanal que daba a la plaza principal de San Miguel. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas bajo el cielo nocturno. Estoy pensando que es hora de que Germán del Valle descubra que apostó contra la persona equivocada, respondió con una sonrisa que habría hecho estremecer al propio Germán de haberla visto. Durante los siguientes días, Julieta puso en marcha un plan que había comenzado a tomar forma en su mente desde aquella noche en la mansión. Con la ayuda de Carmen, que trabajaba en el departamento legal de una importante empresa, investigaron a fondo las operaciones de Del Valle y Asociados. Lo que descubrieron confirmó sus sospechas. Germán no solo utilizaba las partidas de póker para controlar a sus empleados mediante deudas, también estaba involucrado en operaciones financieras cuestionables. Facturas falsas, clientes fantasma, declaraciones de impuestos manipuladas.
un entramado de corrupción que se sostenía gracias al miedo y la complicidad forzada de personas como Alejandro. «Esto es dinamita pura», comentó Carmen, revisando los documentos que habían logrado obtener gracias a contactos en el sistema bancario. Si esto llega a las autoridades fiscales, Germán no solo perderá su empresa, podría enfrentar años de prisión. «Es exactamente lo que necesitamos», respondió Julieta, sus ojos brillando con determinación. Ahora viene la parte más difícil. Una semana después de su confrontación con Alejandro, Julieta se presentó en las oficinas de Del Valle y Asociados. Vestía un traje sastre color marfil que resaltaba su figura esbelta y su cabello dorado recogido en un moño elegante. Cabeza alta, hombros erguidos, caminó directamente hacia la oficina de Germán del Valle con la confianza de quien tiene todas las cartas ganadoras en la mano. La secretaria intentó detenerla, pero Julieta la ignoró con una sonrisa educada y abrió la puerta sin anunciarse. Germán levantó la vista de sus documentos, la sorpresa dando paso rápidamente a una sonrisa complacida al reconocerla. «Julieta, qué inesperada sorpresa», ronroneó, levantándose para saludarla. «No sabía que teníamos una cita». «No la teníamos», respondió ella con voz serena, cerrando la puerta tras sí. «Pero creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación sincera». Germán le indicó que tomara asiento frente a su imponente escritorio de caoba, sus ojos recorriendo apreciativamente su figura. «Siempre es un placer conversar contigo», dijo con ese tono aterciopelado que utilizaba para seducir o intimidar. «¿En qué puedo ayudarte?» Julieta colocó sobre el escritorio una carpeta de cuero negro. «No vengo a pedir ayuda», aclaró. «Vengo a ofrecerte un trato». La curiosidad brilló en los ojos de Germán mientras abría la carpeta. Su expresión cambió instantáneamente al examinar el primer documento. Páginas de transacciones financieras irregulares, copias de facturas falsificadas, registros de cuentas en paraísos fiscales, todo con el sello de Del Valle y Asociados. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz perdiendo toda calidez. «Creo que lo sabes perfectamente», respondió Julieta con calma. «Es evidencia suficiente para que las autoridades fiscales y la comisión bancaria inicien una investigación que terminaría con tu imperio y posiblemente con tu libertad». Germán cerró la carpeta con un golpe seco, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «¿De dónde sacaste esto? ¿Alejandro te lo dio?», sisó. «Porque si fue así, ambos están cometiendo un grave error». Julieta soltó una suave risa que desconcertó al hombre frente a ella. «Alejandro no sabe que estoy aquí», confesó. «Y en cuanto a mis fuentes, digamos que cuando alguien intenta convertirte en un premio de póker, aprendes a jugar tus propias cartas». Por primera vez, Germán del Valle parecía genuinamente descolocado. La mujer frente a él no era la esposa tímida y complaciente que había imaginado. Era una adversaria calculadora que lo había acorralado en su propio juego. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente, toda pretensión abandonada. «3 cosas». Julieta levantó un dedo elegante. «Primero, cancelarás todas las deudas de Alejandro, cada centavo». Levantó un segundo dedo. «Segundo, le entregarás una carta de recomendación impecable y lo liberarás de cualquier contrato o compromiso con tu empresa. Él encontrará trabajo en otra ciudad y tú no interferirás». El tercer dedo se unió a los otros. «Y tercero, me pagarás 500,000 pesos como compensación por haberme convertido en objeto de tus juegos sin mi consentimiento». Germán soltó una carcajada implédula. «¿500,000 de pesos? Estás loca». Julieta no se inmutó. En cambio, sacó su teléfono y mostró la pantalla donde tenía abierto un correo electrónico dirigido a la Procuraduría Fiscal, con todos los documentos adjuntos y listos para enviar. «Un botón», dijo suavemente. «Solo necesito presionar un botón y todo tu mundo se derrumba. ¿Cuánto crees que vale tu libertad, Germán? ¿Más o menos que 500,000? El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Germán la estudiaba como un depredador evaluaba una presa que repentinamente había mostrado garras. «Siempre supe que había algo especial en ti», dijo finalmente, reclinándose en su sillón.
una fuerza que Alejandro nunca ha tenido. ¿Tenemos un trato?, presionó Julieta, ignorando el cumplido. Germán abrió un cajón de su escritorio y extrajo un talonario de cheques. «Es un precio justo por mi tranquilidad», concedió mientras escribía, «pero debes saber que no olvido fácilmente a quienes juegan contra mí». Julieta tomó el cheque que le extendía, examinándolo cuidadosamente antes de guardarlo en su bolso. «Y tú debes saber que tengo copias de toda esta documentación en lugares seguros», respondió con igual frialdad. «Si algo me sucede a mí o a Alejandro, si intentas cualquier forma de venganza, estos documentos llegarán automáticamente a las autoridades. Considéralo un seguro de vida». Se levantó con elegancia, ajustando su chaqueta. «Ahora, sobre la carta de recomendación para Alejandro y la cancelación de su deuda». Una hora después, Julieta salía de las oficinas de Del Valle y Asociados con todo lo que había ido a buscar. No sentía el triunfo que había anticipado, solo un profundo cansancio y la certeza de que un capítulo de su vida había terminado definitivamente. Esa tarde, cuando Alejandro regresó del trabajo, encontró a Julieta empacando sus pertenencias. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, confundido. En respuesta, ella le entregó un sobre que contenía la carta de recomendación de Germán y un documento que cancelaba oficialmente todas sus deudas. «¿Cómo?», comenzó él, atónito. «Eso no importa», lo interrumpió Julieta. «Lo que importa es que eres libre de Germán. Puedes empezar de nuevo en otra ciudad, sin deudas y con una buena referencia». «¿Vienes conmigo?». Su esperanza en su voz era casi dolorosa de escuchar. Julieta negó lentamente con la cabeza. «No, Alejandro. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que me apostaste en esa mesa de póker». «Julieta, por favor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cometí un error terrible, lo sé, pero te amo. Podemos superar esto juntos». Ella lo miró, buscando en su interior algún rastro del amor que alguna vez había sentido. Solo encontró una profunda tristeza y la certeza de su decisión. El amor no se apuesta, Alejandro. El amor respeta, protege, valora. Lo que hiciste rompió algo fundamental entre nosotros, algo que no puede repararse. «¿Qué harás?», preguntó él, derrotado. Julieta miró por la ventana hacia las colinas que rodeaban San Miguel, donde el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. «Empezar de nuevo», respondió con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. 6 meses después, el centro histórico de San Miguel de Allende bullía con la actividad típica de un sábado por la mañana. Turistas y locales se mezclaban en las calles empedradas, disfrutando del clima perfecto y del ambiente festivo. En la calle Relox, una elegante boutique acababa de inaugurarse. Luna Azul rezaba el letrero de madera tallada sobre la entrada. Dentro, artesanías mexicanas de la más alta calidad se exhibían con gusto exquisito. Textiles de Oaxaca, plata de Taxco, cerámica de Puebla, todos seleccionados personalmente por la dueña en sus viajes por el país. Julieta Sandoval, radiante en un vestido azul que hacía juego con el nombre de su tienda, recibía a los invitados a la inauguración con una sonrisa serena que reflejaba su nueva vida. Su cabello dorado, ahora cortado en un bob moderno que enmarcaba su rostro, brillaba bajo las luces cálidas del local. Carmen, ahora su socia comercial, además de su mejor amiga, se acercó con 2 copas de champán. «Por Luna Azul», brindó, entregándole una copa, «y por la mujer increíble que la creó de la nada». Julieta sonrió, chocando suavemente su copa con la de Carmen. «No de la nada», corrigió, «de una lección muy dura sobre valor propio y nuevos comienzos». El timbre de la puerta anunció la llegada de un nuevo visitante. Elena, la hermana menor de Julieta, entró con su habitual energía contagiosa. «Es impresionante», exclamó, abrazando a su hermana. «Sabía que tenías buen gusto, pero esto supera mis expectativas». «Gracias», respondió Julieta genuinamente complacida.
¿Has visto la colección de rebozos en la pared del fondo? Acabo de traerlos de Tenancingo. Mientras Elena se alejaba para explorar la tienda, Carmen se inclinó hacia Julieta. ¿Supiste lo de Germán?, preguntó en voz baja. Julieta asintió. Las noticias habían llegado a ella esa misma mañana. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores había iniciado una investigación sobre Del Valle y Asociados tras recibir información anónima sobre irregularidades fiscales. Era cuestión de tiempo, comentó con calma. Los hombres como él siempre caen eventualmente por su propio peso. Lo que Carmen no sabía, lo que nadie excepto Julieta sabía, era que 3 meses después de su confrontación con Germán, ella había enviado copias de algunos documentos, no todos, solo lo suficiente para iniciar una investigación a las autoridades, no como venganza, sino como justicia, para asegurarse de que Germán no pudiera hacer a otras lo que le había hecho a ella. ¿Y has sabido algo de Alejandro?, preguntó Carmen con cautela. Aceptó un trabajo en Monterrey, respondió Julieta. Recibí los papeles del divorcio firmados hace un mes. Parece que le va bien. Y era cierto. El rencor se había diluido con el tiempo. No lo había perdonado. Probablemente nunca lo haría completamente, pero le deseaba que encontrara su propio camino hacia la redención. El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Luna Azul fue un éxito inmediato, con clientes que apreciaban no solo la calidad de las piezas, sino también la historia detrás de cada una, relatada con pasión por Julieta y su equipo. Esa noche, después de cerrar la tienda, Julieta subió a su nuevo apartamento ubicado justo encima de Luna Azul. Era más pequeño que el que había compartido con Alejandro, pero cada rincón reflejaba su personalidad y sus sueños. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus viajes recientes, las playas de Nayarit, los mercados de Chiapas, las ruinas de Yucatán. Se sirvió una copa de vino y salió al pequeño balcón con vista a la calle. San Miguel se transformaba al anochecer, con faroles que iluminaban suavemente las calles empedradas y música que flotaba desde los restaurantes cercanos. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Miguel, el arquitecto que había conocido durante la renovación de la tienda. ¿Cenamos mañana para celebrar el éxito de la inauguración?, preguntaba simplemente. Julieta sonrió mientras respondía afirmativamente. Miguel era amable, respetuoso y apasionado por su trabajo. La relación que estaban construyendo avanzaba lentamente, sin presiones ni expectativas. Exactamente lo que necesitaba en esta nueva etapa de su vida. Al día siguiente, Luna Azul recibió una visita inesperada. Doña Luz, una mujer mayor de rostro bondadoso, entró tímidamente a la tienda. Era la madre de una de las artesanas de Oaxaca, con quien Julieta había establecido una relación comercial directa, eliminando intermediarios y asegurando precios justos. Señora Julieta, saludó con respeto. Mi hija me pidió que le entregara esto personalmente. Le extendió un paquete cuidadosamente envuelto en papel de seda. Dentro, Julieta encontró un huipil bordado a mano de una belleza extraordinaria. Los hilos dorados y azules formaban patrones que contaban historias ancestrales de renacimiento y transformación. Es un regalo, explicó doña Luz, de todas las artesanas. Desde que usted comenzó a comprar directamente a nosotras, pagando precios justos, nuestras vidas han cambiado. Mi hija pudo terminar su escuela. Rosalba compró materiales para expandir su taller. Teresa pudo pagar las medicinas de su madre. Los ojos de Julieta se humedecieron mientras acariciaba la tela exquisita. El honor es mío, respondió con sinceridad. Ustedes son el corazón de Luna Azul. Esa tarde, mientras organizaba un envío para una galería en Madrid, Julieta reflexionaba sobre el inesperado camino que había tomado su vida. El dolor de la traición, que una vez amenazó con destruirla, se había transformado en la fuerza que impulsó su renacimiento. La experiencia le había enseñado que a veces, lo que parece ser el final es simplemente un nuevo comienzo.
que la verdadera fuerza no está en evitar caer, sino en cómo te levantas después, y que cada mujer tiene dentro de sí el poder de reescribir su historia, de convertir el dolor en propósito y la adversidad en oportunidad. Mientras colocaba el último sello en una caja destinada a cruzar el océano, Julieta sonrió. Su negocio florecía. Había encontrado un nuevo amor que prometía ser saludable y respetuoso. Y lo más importante, había recuperado la confianza en sí misma y en su capacidad para forjar su propio destino. El cheque de Germán, que había sido el catalizador de su nueva vida, resultó ser solo el comienzo. Su verdadero capital estaba en su creatividad, su determinación y su nuevo entendimiento de su propio valor. Esa noche, durante su cena con Miguel en un restaurante con vista a la parroquia iluminada, cuando él le preguntó cómo había encontrado la fuerza para reinventarse, Julieta respondió con una sonrisa serena. A veces, necesitas que alguien susurre las palabras equivocadas para que finalmente escuches la voz correcta, la tuya propia. Y mientras brindaban por el futuro, Julieta sabía con certeza que la mujer que había sido apostada en una mesa de póker ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había apostado por sí misma y había ganado la partida más importante, la de su propia libertad y felicidad. Si esta historia de superación y renacimiento te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal para más historias que inspiran y empoderan. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido que reinventarte después de una traición o decepción. Recuerda que tu historia también puede ser de transformación y triunfo. Dale like y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Fin.